¿Eres consciente que no estás dentro de la norma de los 17 años? A ver, yo siempre digo que cada uno tiene sus peculiaridades. Sí, puede que sea un poco raro por no... No he querido decir No, raro, quiero decir, yo la palabra raro no la tengo con una connotación negativa, exacto. Sino como, al final, cada uno es único, sí. Es como es. Entonces, pues, si bien es cierto que a lo mejor no encajo dentro de esos 17 años, yo digo son mis 17 años y alguien habrá como yo. Una parte u otra, pero alguien habrá. ¿Cómo consigues ser tan positivo? A ver, yo siempre digo, una vez, por muy mal que vivas alguna etapa de tu vida, una experiencia, al final cuando miras al pasado lo ves como positividad. Dices, es que verdaderamente no fue para tanto. Nos pasa sobre todo con la infancia. Nosotros en la infancia nos recordamos, ostras, pues este día me caí y me raspé la pierna, sino ese día me lo pasé muy bien con mis amigos en el parque. O ese día aprendí, yo usé una tabla de multiplicar y me dieron un premio. Entonces, en ese aspecto, a mí me gusta centrarme en el impacto positivo. Si bien es cierto que el impacto negativo está ahí, siempre, y siempre va a estar esa vocecita en tu cabeza diciéndote, hoy no hagas nada, o no, hoy te puedes tirar en el sofá sin hacer nada, o no te apetece hacer esto, no vale la pena, o es mucho esfuerzo para tan poca compensación. Yo siempre digo, si no lo haces, no sabes al final cómo se va a desarrollar, no sabes el impacto que va a tener en tu futuro. Quién sabe, a lo mejor conoces a personas maravillosas, a lo mejor te das cuenta de que tienes un hobby, una pasión que no habías descubierto antes. Y en ese aspecto también me gusta probar cosas nuevas por eso mismo. No cerrarte puertas a nada porque a lo mejor es algo que nunca se te había pasado por la cabeza. Yo, por ejemplo, nunca se me había pasado por la cabeza escribir un libro y que me lo publicara. Yo escribía pues por placer, pequeños relatos, algún que otro poema. Y ahora, toda la frustración que ha llevado estos 2 años, pues, el parón constante porque no estás inspirado, el proceso de revisión que al final se hace tedioso, engorroso, las palabras que al final ves todo junto y dices, no, es que no quiero hacer nada hoy, ya estoy saturado. Al final lo ves con positivismo porque dices, ostras, es que he escrito un libro, es que me van a publicar y es que en algún momento alguien va a leer lo que yo he escrito y es que le va a gustar. Y si no piensas así, es que no puedes llegar a ningún lado. Porque al final eres tú mismo quien se pone límite. Exacto. Tú te pones tu barrera. Yo siempre lo digo, nunca digas que vas a suspender un examen, porque así sí que lo vas a suspender. Tú piensas, bueno, el aprobado lo tengo. Si me esfuerzo, lo tengo. Luego que saque un 8, un 10, pues es distinto. Pero el aprobado lo tengo. Los malos o pensamientos mediocres obtendrán resultados absolutamente mediocres. Y si tienes pensamientos positivos y pensamientos buenos que te hagan crecer, al final los resultados que vas a obtener son resultados en base a esos pensamientos buenos o en base a esos pensamientos positivos. No se puede ser siempre optimista, no hace falta ser siempre optimista, porque al final todos pasamos por momentos duros y hacen bien en nosotros. Pero sí que es cierto que si dejamos que ese negativismo y esa ganas de hacer nada, como digo yo, nos consuman, al final no podemos hacer nada. A mí me gusta hacer que la gente reflexione, pues ya sea leyendo o sea conociendo más gente o de cualquier manera, y sobre todo hablando, porque hablar es una de las pocas cosas que tenemos que nos diferencian de nuestros animales, con las que verdaderamente podemos expresarnos y hacer sentir mejor a otras personas. Claro. Y ya no solo hablar con el lenguaje oral, sino el lenguaje escrito, el lenguaje artístico, métodos de hablar distintos que al final dicen mucho de cómo somos y mucho de quiénes, de dónde venimos, qué hemos vivido y hacia dónde queremos. Claro, incluso el lenguaje corporal, que muchas veces transmites más o puedes llegar a comunicarte más en un abrazo con alguien que diciéndole lo que lo quieres o diciéndole que estás al lado para apoyarte. A lo mejor vale más el tocar a lo mejor una pierna o un brazo para hacerle sentir que estás ahí, realmente explicándoselo. Eso es algo que lo he notado mucho en el libro, que siempre es mejor mostrar y no contar. No basta con decir que esa persona se le tocó el brazo y se sintió reconfortada.
sino mostrarlo de manera distinta, un cambio en su actitud, en su reacción. Entonces, en ese sentido siempre soy de dar abrazos, de escuchar muchísimo a la gente, porque al fin y al cabo todos merecemos que nos encontremos en una historia contada. Que este sea nuestro momento, que ya haya pasado o que esté por venir, pero al final todos tenemos una historia de contar, porque todos tenemos algo que nos hace únicos. Bueno, al final cada ser humano es único y exclusivo, y es cierto, como tú decías, cuando antes hablábamos de las rarezas o del ser diferente, cada uno es como es, y es cierto que es lo que nos puede distinguir y diferenciar de los demás. Si fuésemos todos absolutamente igual, pues sería muy aburrido, exactamente, muy aburrido, sí. En relación a lo que hablábamos antes del optimismo y el realismo, yo creo que se puede llegar a ser muy optimista, pero sin dejar de ser realista. Exacto. Al final, el optimismo está utilizado hoy en día en la sociedad como que siempre tienes que estar alegre, siempre tienes que estar en la cima de la ola, pero realmente el ser optimista es pensar que las cosas vayan a salir bien, aunque yo esté pasando un bache. Que eso no quita que yo no sea realista, que sepa la situación en la que estoy viviendo, pero que tenga, como hablábamos, pensamientos positivos que me hagan salir de esa situación y que obtenga al final resultados bastante positivos. Yo en parte estas reflexiones, estas digresiones las he plasmado en el libro, de cómo es posible sacar fuerzas de flaqueza para seguir luchando y avanzando hasta el futuro, porque el pasado es el pasado, solo quedan nuestros recuerdos, como he dicho antes, nuestras cicatrices. El futuro es algo que está por venir, que es incierto, y que al final lo moldeamos nosotros con nuestras acciones y el efecto que tienen las acciones de los demás sobre nosotros. Así que lo que toca es vivir el presente como se nos ha dado y cómo es posible vivirlo. Yo, la verdad, he plasmado muchos puntos de vista en la novela, porque la vida es un particular, depende de dónde lo mires, vas a verlo de una forma o de otra. Y en ese aspecto me ha gustado muchísimo ver cómo el mismo evento puede causar efectos y opiniones diametralmente opuestas. Entonces, que en la misma conversación o que de la misma idea parta una actitud totalmente positivista de decir, no, es que yo me voy a comer el mundo, es que yo puedo conseguir esto, es que yo literalmente puedo cambiar el curso de la historia con mis acciones. No, el pasado es el pasado y yo cometí un error y ese error me va a perseguir toda mi vida. El ver cómo esos dos pensamientos al final dependen el uno del otro, porque al final como son pensamientos que tenemos siempre en nuestra vida y que en algún momento u otro vamos a tenerlos en nuestra cabeza, o bien diciéndonos, venga, tú puedes, o no puedes, date por vencido. Pues la verdad me ha parecido bastante interesante plasmarlos en personajes distintos y enfrentarlos. ¿Y llegan a aprender esos personajes uno del otro? Al final, cada personaje... Una de las ideas que vertebran no solo la novela, sino la trilogía, es el efecto de nuestras acciones y de nuestra vida en sí. Hay personajes que ya empezaron su historia antes de que empezara el libro y lo he plasmado. Su historia no tiene un principio. La vemos in medias res, ya empezada. Otras acaban antes de forma abrupta, y otras están por empezar y no vemos cómo termina de desarrollarse. Entonces, el ver cómo personas en distintas etapas de su vida, con distintos pensamientos, distintas formas de pensar, distintas ideologías, de distintos lugares al fin y al cabo, y con distintos pensamientos, conviven, conversan, debaten, cómo consiguen enfrentarse no de mala manera, sino con argumentos, y que esos argumentos estén razonados de una manera o de otra, ya sea por la experiencia o por la razón. Me parece muy curioso, la verdad. Hay algunos que deciden aprender de sus errores, de aprender de esas cicatrices para actuar en el futuro, de escuchar el consejo que tienen que dar otras personas para ser mejores y que sus acciones tengan un impacto mayor de manera positiva en el mundo. Y otros que deciden que el pasado les persiga, el darse por vencidos por la melancolía, la nostalgia, por la voz en nuestro interior que nos dice no puedes hacer. Y de ser como son, de dejarse llevar por ese argumento de esa mi idiosincrasia, yo he nacido como he nacido
y soy así, no, nada me va a cambiar porque la persona no cambia. Entonces el ver cómo conviven esos dos pensamientos a veces dentro de la misma persona, a mí la verdad me pareció bastante curioso. ¿Qué tanto por ciento de ti hay en tus personajes? Yo creo que en parte cada personaje tiene una faceta mía. Hay personajes que no aparecen en la novela pero que forman parte intrínseca de su historia, y hay personajes que están por aparecer. Entonces yo he plasmado tanto partes de mí en determinados personajes como en escenas. De hecho, hay una cosa bastante curiosa que me di cuenta de esto después de escribir la novela mientras estaba revisando, que utilicé la misma frase en la misma escena, pero en situaciones totalmente distintas, porque la sensación que te transmite esa escena es diametralmente opuesta. Son los mismos personajes, es un lugar muy parecido, un escenario muy muy similar, pero que al revisarlo yo me puse en la vista de un lector y dije, no, es que no se parecen en nada. Y al fin y al cabo yo creo que eso me ha pasado a mí en algún momento. Y también os pasa de chocar contra la misma piedra 2 veces, pero decir, no, es que ahora en vez de tropezarme y caerme, es que puedo coger la piedra, porque ahora no es piedra, es piedrecita, y tirarla fuera de mi camino. Es decir, un problema que antes no pude superarlo, que me di por vencido, que yo veía que no podía, cuando a lo mejor era al revés, cuando verdaderamente podía, y era yo mismo quien estaba causando un problema.